Buenas noches, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga, Shalom. Estamos en otro mensaje, en otro estudio, un tema muy importante de poder conocer, de poder saber cómo superar la culpa. Cuando hablamos de la culpa, hablamos de un tema que mucha gente está pasando, está viviendo. Mucha gente se siente culpable por cosas que hizo en su vida y no sabe cómo afrontarla, cómo superarla. Así que vamos a comenzar, que esta palabra pueda bendecir tu vida, este mensaje, que esta enseñanza, porque es una enseñanza, pueda traer luz, bendición, sanidad, restauración a tu vida, y que así como puede ayudar a tu vida, puedas compartir este mensaje para aquellas personas que también lo necesitan. Hay muchas personas que se sienten culpables de cosas que hicieron y que buscaron a Dios, buscaron a Yahweh, buscaron el perdón, la sanidad, la restauración, pero todavía hay cosas que tienen que resolver internamente, que no han podido superar. Entonces vamos a ver en esta noche la culpa, cómo superarla. Así que bienvenido a los amigos, a los hermanos que se van conectando. Que el Padre les bendiga entonces en esta noche. Y vamos a comenzar con este tema. Y vamos a ver primero qué es la culpa. La culpa es como una piedra. Yo puse una imagen ahí en el Facebook. Es una piedra en la espalda. La culpa es algo que nosotros cargamos y que muchas veces nos pesa, nos duele, nos aflige. Y llega un momento de que no podemos sobrellevarla o no podemos vivir con esa culpa. Muchas personas, por causa de la culpa, llegan al suicidio, llegan a quitarse la vida, empiezan a tener depresión, angustia, empiezan a aislarse de la familia, a aislarse de los seres queridos, empiezan a dejar los estudios, el trabajo, el matrimonio, el noviazgo, etc. La culpa en realidad es un estado emocional totalmente negativo y oscuro. Porque ¿de dónde surge la culpa? De un estado emocional, como la depresión, como la angustia, como el duelo. Y eso ya lo habíamos visto hace tiempo atrás, el estudio del duelo. Son estados emocionales en nuestra alma que nosotros tenemos que vivir por situaciones diferentes que vivimos externamente en nuestra vida. Hay personas, por ejemplo, que nacen ya siendo bebés con culpa. ¿Y cómo es esto? Porque son hijos no deseados. Cuando crecen se enteran de que papá y mamá nunca lo buscaron, que mamá nunca quiso quedar embarazada y que pensaron abortar, y vos sos ese hijo, vos sos esa hija que realmente te enterás de que ellos nunca quisieron tenerte. ¿Y qué es lo que sucede en el alma? Sucede una atadura, una ligadura y una piedra tan grande que marca tu vida para siempre, y eso se llama culpa. ¿Por qué culpable? Porque yo soy un estorbo para mi papá y mamá. Yo soy alguien que ellos no me aman, no me quieren. Yo soy alguien que realmente tendría que estar muerto. Y muchas personas piensan así cuando ellos creen que son culpables. Entonces eso es muy, muy doloroso, lo que vive esa persona. ¿Por qué? Porque no se ama y no puede amar a los demás. Se siente despreciado, despreciada, no querida, por lo cual esas cosas llevan a vivir situaciones muy difíciles en su vida. Ahora,
la culpa nos castiga. La culpa es algo que continuamente nos golpea, nos lastima y nos hace sufrir mucho. La culpa también nos puede producir miedo. Miedo en el sentido de decir, ¿cómo hago para superar esto? ¿Cómo hago para afrontar lo que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que una persona mata a otra persona y la mata intencionalmente o se produce un accidente y esa persona termina matando a la otra. ¿Y qué produce luego? La culpa de esa persona de lo que hizo y luego ¿qué viene? El miedo. En el sentido de decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y ahora cómo va a ser mi vida, mi futuro? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Por qué? Porque esa persona sabe que con lo que hizo va a caer preso y quizás no va a poder salir y estará preso toda la vida. Entonces la culpa muchas veces nos produce miedo. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no tenemos que hacer, cosas incorrectas, que luego viene un estado emocional que produce la culpa, que es el miedo. Es decir, ¿y ahora qué hago? Un claro ejemplo, Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. ¿Qué hicieron? Se escondieron en el huerto y Yahweh lo buscaba. Y Yahweh le dice a Adán, ¿dónde estabas? Teníamos miedo. El pecado trajo una consecuencia. El pecado trajo culpa. Y la culpa trajo miedo. Ahora, ser culpables de algo que hicimos, algo malo, o sentirse culpables son dos cosas diferentes. Ser culpables de algo que hicimos mal o sentirnos culpables son dos cosas diferentes. Caín, cuando mata a su hermano Abel, él, si vemos toda la historia, nunca se arrepintió. Y arrepentirse no es ser culpable o sentirse culpable. O sea, que sentirse culpable de algo que hicimos mal no es algo como arrepentimiento o algo que para poder cambiar. Es todo lo contrario. Porque si no resolvemos esa culpa nos puede consumir y nos puede destruir. Entonces Caín, por ejemplo, nunca se arrepintió, pero sí se sintió culpable. ¿Pero qué hizo con esa culpa? No la cambió, no la resolvió, no la solucionó. Y Yahweh, ¿qué hizo? No lo mató. ¿Qué hizo? Le puso una marca y lo dejó que viviera su vida. Y dijo, aquel que quiera matar a Caín, recibirá 7 veces castigo. Entonces vemos que nosotros si hacemos algo malo en nuestra vida o hicimos algo malo, nos sentimos culpables. Eso es un estado emocional. Ahora, ¿qué hacemos con la culpa? ¿La dejamos ahí? ¿Dejamos que pasen los años? ¿La guardamos dentro de nuestra alma, de nuestras emociones? ¿Qué hacemos con la culpa? La tenemos que sacar, solucionar. Tenemos que sacar de nuestro interior esa culpa y destruirla. Y vuelvo a decir, la culpa no es arrepentimiento o remordimiento. Entonces, cuando hablamos entonces de la culpa, viene a través de las emociones, pero también viene a través de los pensamientos. Si yo robo y sé que robar está mal, primeramente mi mente me va a decir, hiciste mal. Mi conciencia, mi yo, va a decir, hiciste mal. La culpa es como una cadena negra que te ata, que me ata y que no nos deja tener paz. La persona que tiene culpa por algo que hizo mal
no puede dormir en paz. No tiene paz. Y muchas veces cuando le tocas el tema donde se sienten culpables, por ejemplo el aborto, después de dar el mensaje del aborto, mucha gente me escribió, me habló, muchos me agradecieron, otros me preguntaron ciertas cosas personales y otros me pidieron ayuda para superar el tema del aborto, porque habían abortado en algún momento de su vida. El aborto trae culpa. Entonces, a veces, aquellos que viven tras la culpa en algún área de su vida, vos les tocas el tema y se quiebran, y empiezan a llorar, o se ponen nerviosos, o gritan, o tienen diferentes manifestaciones emocionales. Entonces, ¿cómo podemos ir dándonos cuenta de vencer o superar la culpa? Hay una sola palabra que es tan poderosa que puede destruir la culpa en un segundo, que es auto-perdonarnos. Y yo ya también he hablado mucho del perdón. La palabra perdón en el hebreo es nasa, así como la NASA que vemos en Estados Unidos. Nasa en el hebreo significa soltar. Entonces, perdonar es soltar. El no perdonar es estar atado. Si yo no perdono a alguien que me lastimó, yo sigo atado a esa persona emocionalmente. Si yo no me autoperdono de lo que yo hice mal en mi vida, yo estoy autoatado. Es decir, yo mismo estoy atado en lo emocional. Entonces, la falta de perdón, sea para una persona o para mí mismo, no te da paz. Y la culpa tampoco te da paz. Entonces muchos van a la iglesia, a la congregación, buscan de Yahweh, buscan de Dios, leen la Biblia, son cristianos. Pero si no practican estas cosas en su interior, realmente no puede habitar la luz de Yahweh en nuestro interior. No puede fluir el espíritu de santidad en nuestro interior porque hay cosas que nosotros estamos mal. Nadie puede sentirse culpable por los demás. ¿Por qué? Y esto es importante entenderlo. Porque la culpa es un sentimiento personal y propio. Vuelvo a decirlo. Nadie se puede sentir culpable por los demás. Yo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En mi vida, yo no puedo sentirme culpable porque mi familia está perdida. Mi familia está caminando en la oscuridad, en el pecado, en las tinieblas. Yo no puedo sentirme culpable. Porque si yo conozco el camino de la luz y toda mi familia en tinieblas, yo no soy culpable de que ellos caminen en tinieblas. Y eso muchas veces en las iglesias pasa eso. No, hermano, no, hermana, usted es responsable de su familia. Usted es responsable de que su familia camine en la luz. No es así. Cada uno somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y cada persona, si son chicos, obviamente sí somos responsables. Pero si ya son grandes, no. Entonces muchas veces pasa que nos ponen cargas a nuestras vidas o nosotros mismos nos autoculpamos de lo que hacen nuestros hijos, de lo que hacen nuestros familiares o de lo que hacen ciertas personas, y eso no está bien. Porque es llevar esa piedra, como veíamos en la imagen en el Facebook, que no es tuya, que es lo de los demás. Y esto pasa muchas veces la relación entre madre e hijo e hija. No, porque mi hijo está en las drogas, porque mi hijo vive haciendo las cosas mal, porque mi hijo lo aconsejo, porque mi hijo me falta respeto. ¿Y cuánto tiene tu hijo? Y 30 años, y ya es grande. Está bien, es doloroso, sufrís,
padeces cosas terribles, tenés miedo que lo maten. Yo te entiendo. Pero vos no sos culpable de sus decisiones. Por eso, el estudio que di hace poco de las maldiciones generacionales, los padres, todo lo que hagan los padres, los hijos no lo van a pagar. Y eso es algo que nos han enseñado mal. Cada uno recibirá su recompensa de lo que sembró espiritualmente. Y cada uno es responsable de hacer lo bueno o hacer lo malo. Lo mismo pasa con la culpa. La culpa es personal. Ahora, si tus hijos están perdidos, si tu familia está perdida, ora al Padre y pedí que el Padre interceda. Pero si vos no podés hacer nada, no te sientas culpable. No, porque mi hermana le he predicado, le he hablado del Mesías, de Cristo, le he hablado de Yahweh, la palabra de la Biblia, y no quiere saber nada. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y si se pierde el alma? Y bueno, esto es así. Vos no podés sentirte culpable porque tu hermana no camina en la luz. O porque tu familia no camina en la luz. O porque tu esposo no quiere caminar en la luz o tu esposa. Vos tenés que usar una herramienta que Yahweh te dio, espiritual, que es la oración y la fe. Porque hay veces que creemos que nosotros, por estar con el Padre, podemos hacer cualquier cosa. Y eso no es así. Tenemos que orar y que el Padre tenga misericordia de esa alma o de esas personas. Pero no podemos sentirnos culpables de sus propias decisiones. La religión nos lleva a querer vivir una culpa. Cuando nos dice algo la religión y no lo hacemos. La religión te dice, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Si usted no hace esto, no es parte de la iglesia. No es parte del cuerpo de Cristo. No es parte de la congregación. Te hacen sentir culpable. Si usted no diezma, usted está en maldición y en pecado. Te hacen sentir culpable. Si usted no trae almas a la iglesia, usted está en pecado. Entonces, Yahweh no es religión y Yahweh nunca te va a llevar a vivir una culpa. Yahweh es libertad. Es todo lo contrario a la culpa. Entonces, cuidado en las iglesias, cuidado en las congregaciones, porque muchas veces nos hace sentir culpables de cosas que no son verdad, que no están bien. Yo hoy conozco la verdad del diezmo. Yo me acuerdo, antes que Yahweh me revelara y me mostrara y me sacara la venda que tenía sobre la restauración de su palabra, las escrituras, yo no conocía realmente la verdad del diezmo. Y yo iba a la iglesia y diezmaba. Y cuando no podía diezmar, porque no me alcanzaba el dinero, el pastor me decía que yo estaba en pecado y estaba en maldición. Y que Dios no me iba a bendecir. ¿Y yo sabe cómo me sentía? Culpable. Me sentía sucio, me sentía que estaba en pecado, que estaba en desobediencia y que todo lo que podría hacer no le iba a agradar a Dios. Entonces, cuidado, porque nos manipulan muchas veces con la culpa. Lo mismo pasa cuando alguien va a la iglesia, busca al Padre o camina en la luz y toda la familia está en tinieblas y pasa una desgracia en la familia. O nos pasa una desgracia a nosotros, ¿y qué nos van a decir los que están en tinieblas? Ah, mirá, vos que vas a la iglesia, vos que orás, vos que lees la Biblia, vos que haces esto, lo otro. ¿Dónde está tu Dios? Te hacen sentir culpables. Ahora, la culpa nos ciega y nos bloquea y no nos deja ver la salida de esa situación que estamos viviendo. Y hay personas
que tiene que ver con lo que vengo hablando ya, que no se pueden perdonar de cosas malas que hicieron en su vida y que conocieron el Evangelio, conocieron al Salvador, conocieron al Padre Eterno, Yahweh, pero siguen anclados en la culpa y no se pueden autoperdonar. Y yo quiero decirles que la falta de perdón es gravísimo. El autoperdón es muy importante para nuestras vidas. Si no nos perdonamos de lo que hicimos, eso nos puede llevar a la destrucción. Porque es una puerta abierta que le dejamos a Satanás para que él venga y haga lo que se le cante. Ahora, también sucede en la culpa, y vamos a hablar de los matrimonios, que pasa en un matrimonio. El hombre manipula a la mujer. ¿En qué sentido? De que la mujer tiene que ser sirvienta. Me planchaste la ropa, me lavaste, me cocinaste, hiciste esto, hiciste lo otro, pagaste lo otro. Yo vengo de trabajar y tiene que estar todo hecho. La verdad que no servís para nada, la verdad que sos un desastre, la verdad esto, la verdad lo otro. Hay una manipulación ahí. No, porque la Biblia dice, el hombre que es cristiano, religioso, dice así. No, porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Entonces vos tenés que hacer lo que yo te diga y lo que Dios dice en la Biblia. Eso es manipulación. Y a veces hay matrimonios que pasa eso. Mujeres que saben que la vida del hombre es tener sexo, y lo digo con libertad esto, la mujer quiere que el hombre, su esposo, haga ciertas cosas y a cambio de eso, la mujer lo busca para tener intimidad sexual. ¿Qué es eso? Manipulación. Y la que tiene más claro la manipulación es la mujer hacia el hombre. Sea un matrimonio, sea quien sea, la mujer es astuta en lo que es la manipulación. En un trabajo, por ejemplo, una mujer que quiere llegar a crecer en la empresa o llegar a tener mayor sueldo, sabe dónde ir, sabe qué hacer y sabe cómo manejar esa manipulación. Entonces muchas veces, cuando hablamos de culpa, también se suma esa palabra que es manipulación. Hay personas que te manipulan de tal manera que te hacen sentir una basura. Te hacen sentir que no vale ni 2 pesos. Y terminas diciendo, tienes razón, soy un desastre. Tienes razón, soy un vago. Tienes razón, no sé, soy un burro, soy un ignorante. Hay personas que son así. Y quizás hablas y decís, no, pero me parece que podamos hacer así, no, no, te dicen, no, vos te estás equivocando, vos te estás haciendo mal esto, vos el otro. Y vos decís, pero al final ¿tendrá razón lo que me quiere decir? Eso es manipulación. ¿Qué hizo Satanás? Manipuló a Adán y Eva. Y le dijo, si ustedes comen de este fruto, pueden llegar a ser como Dios. Y van a poder aún tener mayor conocimiento. ¿Qué fue eso? Una manipulación. ¿Qué trae la manipulación? Después, culpabilidad. Adán y Eva se sintieron culpables. Cuidado con esto. Cuidado. Porque si vos te relacionás con una persona, hombre o mujer, que manipula a tu vida, a tu familia, te tenés que alejarte de esa persona. Porque luego vas a terminar haciendo lo que esa persona dice. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es una influencia que opera psicológicamente. Entonces, cuidado con esto.
Ahora, si yo dañé a otra persona, si yo lastimé a otra persona, si yo hice algo malo con otra persona, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de lo que hice, perdonarme de lo que hice y pedir perdón. Y si yo hice algo malo a mí mismo, me tengo que autoperdonar. Porque la culpa es como un cáncer que te seca, te pudre y te lleva a la muerte. La culpa te puede llevar a la muerte. La culpa no es positiva, no es buena. No es arrepentimiento. No. Hay gente que dice, me siento culpable porque golpeé a mi esposa. Vamos a dar un ejemplo. Me siento culpable porque golpeé a mi esposa, no lo tengo que hacer más. Me enojé con lo que hizo, me enojé con lo que me dijo. Me siento culpable. Y vos decís, pobre hombre. No, eso es culpa. La culpa no es buena. Porque la culpa no te asegura y no te afirma de que esa persona cambie. Porque mañana fue y la golpeó de vuelta. Psicológicamente, escuchen esto, que es importante. Psicológicamente y en el inconsciente, la culpa te hace sentir que es un castigo que vos te mereces. Que yo me merezco. Yo me siento culpable porque, vamos a suponer, hice algo malo. Insulté a mi mamá. Insulté a mi mamá, le grité, le falté el respeto y me siento culpable. La culpa te hace sentir que vos te lo mereces porque hiciste algo mal, por lo cual la culpa te castiga psicológicamente y emocionalmente. Y si no lo resolves, te puede consumir y destruir. ¿Cuántas personas terminan haciendo algo malo, algo muy feo, y se terminan quitando la vida? ¿Qué debemos de hacer entonces? Ya vimos qué es la culpa, ya vimos qué produce la culpa y qué solución podemos tener. Tenemos que perdonar y autoperdonarnos. Perdonar a aquellos que nos hacen culpables de algo que nosotros no tenemos que llevar y autoperdonarnos de las cosas que hicimos mal en esta vida. Y aún en el camino del Padre, en el camino de la luz, vamos a seguir equivocándonos porque somos seres humanos y tenemos errores. Y si nos sentimos culpables, tenemos que autoperdonarnos. Porque si Yahweh, Dios de los cielos y la tierra, dio a su Hijo, nuestro amado Mesías, nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no autoperdonarnos y para perdonar a los demás? Por eso hay dos tipos de culpa: la impuesta y la automática. La impuesta es la que yo venía diciendo. ¿En qué sentido? De que te acusan de algo que vos no tenés la culpa. Hace 2 años atrás, a mí me culparon de algo que yo no había hecho. Y que esa acusación trajo un montón de cosas malas y negativas. Y llegó un tiempo en mi vida que yo llegué a pensar y digo, bueno, la verdad que debe tener razón esta persona. Hasta que Yago me dijo, no. Porque vos tenés que hacerte responsable de las cosas que hiciste mal. Pero las cosas que no hiciste, tenés que tener paz. Y puede pasar, en el caso mío, que tengo en el Ministerio de Hacienda Antigua, que sirvo al Padre, donde me acusan de tantas cosas que yo no he hecho. Entonces yo no puedo llevar esa piedra atrás mío que no es mía.
Ahora, si yo hice algo y realmente estuve mal, no tengo que sentirme culpable, tengo que arrepentirme y cambiar. Porque ser culpable de algo no es bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si bien es un estado emocional que todos vamos a pasar, pero no soluciona la culpa nada. Es más, te lleva a la cama, a la depresión, a la enfermedad y a la misma muerte. Todos nosotros hemos hecho siempre en nuestras vidas y seguramente seguiremos haciendo algo malo. Hasta que lleguemos a la plenitud de nuestro amado Mesías. Todos hemos hecho algo malo y también nos hemos sentido culpables. Judas, por ejemplo, se sintió culpable de lo que hizo. ¿Y qué le llevó a la culpa? A sacarse la vida. Por ejemplo, en un matrimonio, el marido engaña a la mujer. Y es un marido que no es mujeriego, pero que engaña a la mujer. ¿Qué pasa con esa persona? Luego de haber cometido el acto, se siente culpable. Y a veces hay algunos, hay casos, depende, que va y le dice, no sé, el nombre de la esposa, o amor, o quien sea, metí la pata, hice mal, te pido perdón, me siento culpable. Y está arrepentido y lo confiesa. Hay otros que se sienten culpables, pero ¿qué hacen? Siguen haciendo lo mismo. Empiezan a hacerlo y siguen haciendo. ¿Se sienten culpables? Sí. ¿Saben que está mal haciendo? Sí, pero lo siguen haciendo. Entonces la culpa no podemos dejar que siga su curso en nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos culpables, tenemos que hacer un cierre y hacer lo que tengamos que hacer para destruirla en nuestra vida. Ahora, ¿es inevitable la culpa en nuestras vidas? Sí, es inevitable porque es un estado emocional y psicológico. Pero tenemos que resolverlo. Porque lo peor que hay es tener culpa de algo que hicimos y dejarlo por años en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver, antes de terminar, los procesos que produce la culpa cuando viene a nuestras vidas. Primero, dejar procesos que podemos llegar a buscarle la manera para resolver este tema. Primero, dejar de castigarnos. Lo primero que tenemos que hacer. Viene la culpa a nuestras vidas y la culpa nos castiga, nos golpea psicológicamente, emocionalmente. Un ejemplo. Muere tu hijo en un accidente. Y ese día vos lo mandaste a comprar y murió justo cuando fue a comprar. ¿Te sentís culpable? Porque es tu culpa. Porque vos lo mandaste. Esa es nuestra psiquis. Vos lo mandaste, es tu culpa. No es tu culpa. Fue un accidente. Cuando hay un accidente, hay un accidente. Ahora, ¿cómo se levanta esa persona? Sea papá, sea mamá, hermano, etc. Solo Yahweh la puede levantar esa persona. Porque emocionalmente y psicológicamente quedan totalmente destruidos. Entonces necesitamos aprender a manejar la culpa. Y lo primero que tenemos que saber es dejarnos de castigarnos, de sentirnos culpables de situaciones que nos pasan en la vida. No, pero si yo estaría ahí, no hubiese pasado esto. Si yo le hubiese dicho esto, no hubiese pasado. Si yo hubiese hecho lo otro. Si tiene que pasar, va a pasar. Segundo, aceptar la realidad de lo que hiciste.
Y la palabra es teshuvah en el hebreo. Teshuvah. Arrepentimiento. Cambio. Cambiar de dirección. Porque la culpa, si la dejas en tu vida, te va a destruir. Aceptar la realidad de lo que estás viviendo, de lo que hiciste. Si aceptamos la realidad, va a haber una causa de que es la situación que estamos viviendo, pero va a haber un cambio de poder cambiar esa situación. Si hicimos algo malo en un pasado, o si hicimos algo malo ahora en el presente, ya no lo podemos cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender y superarlo. ¿Para qué? Para no volver a cometer los mismos errores y seguir en la vida. Porque la culpa es como un ancla. Esa ancla que tiene un barco, que se tira el ancla en el fondo del mar y el barco no avanza, se estanca. La culpa te estanca. Ahora, la culpa y el perdón va de la mano. La culpa y el perdón van de la mano. ¿Cómo podemos vencer la culpa? Por el perdón. Si hay autoperdón y si hay perdón hacia los demás, la culpa es destruida. Y una de las cosas que también tenemos que saber, que el mismo pecado, aquellos que caminan en la luz, el mismo pecado nos trae culpa. Aquellos que están en el camino de Yahweh, del Padre, que camina en la luz y sabe lo que es el pecado, cuando cometemos pecado, trae culpa. Y otro problema también que puede pasar en nuestras vidas, en nuestras familias, es que a veces hay personas que viven haciendo cosas para los demás. Viven ayudando a sus hijos, viven ayudando a sus familiares, viven ayudando a los hermanos de la iglesia, viven ayudando a otras personas, compañeros de trabajo, ayudando. El día que no los ayudan y piensan en ellos mismos, se sienten culpables. Y eso no está bien. Y voy a dar un claro ejemplo. Me fui de vacaciones, el padre ha sido bueno, y me tomé un descanso, estuve con mi familia, estuve con el padre, con la naturaleza. Y me llegaban muchos mensajes en el Facebook, en WhatsApp, muchos hermanos mandándome mensajes, preguntándome cosas, como siempre. Y en un momento pensaba, digo, bueno, les tengo que contestar. Y digo, no, voy a dejar un tiempo para no hacerlo. Y a veces, cuando me pasaba eso, yo decía, pero no está bien lo que estoy haciendo. Mi mente decía, no está bien lo que estoy haciendo. Yo no, necesito tener un tiempo para mí. Y a veces pasa así. Y más los padres, más las madres, que dan todo por sus hijos. Y el día que su mamá empieza a estudiar, va al gimnasio, se junta con amigas, se va al cine, se va a caminar, etcétera, o hace otras cosas, se siente mal. Entonces necesitamos aprender a manejar la culpa. Y para terminar, la palabra de nuestro Padre, la Biblia dice en Romanos, para los que están en el Mesías ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Esa palabra de condenación es culpa. La condena te culpa de algo. La paga del pecado es muerte.
por lo cual el pecado te lleva a la muerte. Pero nuestro amado, nuestro Salvador, el Mesías, dio su vida, pagó el precio en la cruz, nos dio perdón de pecados, nos dio salvación de nuestra alma, nos reconcilió con nuestro Dios y nos dio intimidad con nuestro Padre. Por lo cual ya no hay condenación para los que están en nuestro amado Mesías. Entonces, si estamos en el camino de la luz, ya no hay culpa que nos castigue, que nos lastime, que nos destruya. ¿Podemos equivocarnos? ¿Podemos hacer algo malo? Sí, pero para eso tenemos arrepentimiento. Y la Escritura dice, si nos arrepentimos, nuestro amado Mesías es tan fiel y justo que Él nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Depende de vos y depende de mí que la culpa no nos destruya. Si viene culpa a nuestra vida de algo malo que hicimos, clavemos nuestra rodilla, inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Padre y pidamos perdón. Pero primero debemos arrepentirnos, porque el arrepentimiento destruye la culpa. El autoperdonarnos destruye la culpa. Y entregarnos a nuestro Padre hace que su amor nos inunde y nos sane de toda dolencia, de toda aflicción y de toda culpa. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Espero que haya bendecido tu vida. La culpa, cómo superarla. Y para poder entender que todos vamos a vivir en nuestra vida una etapa de sentirnos culpables por algo. No podemos volver atrás, pero podemos resolver y destruir la culpa a través del arrepentimiento y de acercarnos al Padre, sabiendo que Él, por medio de su Hijo, nos perdonó de todos nuestros errores. Y si Él nos perdonó de todos nuestros errores, ¿cómo nosotros no nos vamos a autoperdonar? ¿Cómo no vamos a perdonar a los demás? Si la otra persona tiene fallas, si yo tengo fallas, pero Él es perfecto y es el único Dios amoroso que nos ama y nos acepta cual somos. Por eso, que no te destruya la culpa, que no te venza la culpa, que no te lleve a la muerte. Resuelve con la culpa, con el amor de Yahweh, con el amor de Dios y con el autoperdón, porque es la única manera de poder vencerlo. Y no lleves una piedra, no lleves una carga, no lleves la culpa de que vos no tenés que llevarte. Porque muchas veces te van a querer sentir que sos culpable de algo y no es así. Entonces, que nosotros podamos entender en este mensaje que Satanás es el número uno en que él va a buscar la manera de que nosotros nos sintamos culpables. Y quiero aclarar algo antes de terminar. Si vos caminas en la luz, tenés al Padre, tenés al Hijo, tenés al Espíritu de Santidad, y si pecas o haces algo que está mal, no se te va a ir el Espíritu Santo, no se te va a ir la presencia de nuestro Padre, sino que el mismo Espíritu de Yahweh nos va a ayudar a poder corregir lo que hicimos mal. Y que lo que Satanás siempre va a hacer es sentirnos culpables. Y nos va a hablar y va a querer que esa culpa nos destruya emocionalmente. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por este tiempo de haber compartido con ustedes. Gracias por estar conectados. Que el Padre les bendiga, bendiga su vida, su familia, que les dé salud, que bendiga su trabajo, su ministerio. Gracias por estar conectados. Gracias a todos los hermanos que siempre apoyan el Ministerio de Hacienda Antigua. Y el Padre es bueno. Estamos orando por este año que viene ya. Ya estamos en curso.
y por lo que Él va a hacer. Tiene todo preparado, tiene su tiempo, y tenemos que seguir caminando, a pesar de todo, sabiendo que Él es bueno y que Él dará las cosas a su tiempo. Así que gracias, hermanos, por estar. Cualquier duda, pregunta, que Yahweh les bendiga y nos vemos pronto en otro estudio. Buenas noches. Shalom, shalom.